Hoy día empezamos con el 3. Listo, perfecto. Entonces, a los que ya han revisado ya pueden ir estudiando, dándole una miradita, preparándose para el primer parcial. Miren, estamos avanzando rápido. ¿Qué es lo que pasa con el tema de seguridad social? No tenemos mucha teoría, no hay muchos escritores sobre el derecho de la seguridad social. Es bien poquito lo que se puede obtener de la investigación que se realiza. Perdón, para hacer las presentaciones, ¿qué es lo que yo hago? Busco algunos libros. Estoy utilizando el libro del doctor Cáceres y el libro, no recuerdo de otro autor, son dos libros que estoy utilizando y como lo hago siempre en las demás materias que doy, trato de enviar videitos que van a poder colaborar em, con el afianzamiento de su proceso de interacción de conocimiento. Lamentablemente no encuentro mucho, es lo mismo que yo les estoy dando, no he encontrado algún videito interactivo, voy a seguir buscando, de acuerdo a lo que estaba revisando, es porque, bueno, lamentablemente no hay muchos escritores en el tema de la seguridad social, pero vamos a seguir buscando y en cuanto encuentre algo, pues con mucho gusto se los voy a pasar. Mientras tanto, vamos a seguir con el avance de la materia. Y les decía que estaba avanzando así rápido porque los temas son cortitos, los temas son bien comprensibles y cortitos. Para especializarnos, estoy ya registrando, la anterior semana registré también algún tema de estudio para nosotros que vamos a tratar de invitar a especialistas del área de las instituciones en especial. No hay muchos especialistas en seguridad social, muy pocos, pero vamos a tratar de invitar a las instituciones que se encargan del tema de pensiones, las cajas aseguradoras, a eso me refiero cuando digo especialistas, para que nos expliquen un poquito mejor y afiancen la explicación que yo les estoy dando si es que no me están comprendiendo, pero yo lo veo bien sencillo, pero en caso de que fuese así, uno lo puede ver, ¿no? Desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de ustedes, vamos a tratar de afianzar el conocimiento de esa manera. Entonces, habiliten sus cámaras, por favor, mis queridos jóvenes, un minutito y luego empezamos nuestras clases. Bien, buen día, Joel. ¿Quién es más? No sé dónde está derecho, Ronald. Ronald, usted tiene que ser el ejemplo. ¿Dónde está mi asistente, mi ayudante? Edith, buen día. ¿Quién es más? Oh, hermosas. Yaili, así es. Silvia, Edith, Jocelyn, hermosas, buen día. Buen día, Antonio. Preparados todos. Ay, yo estoy abrigada, está haciendo frío. Yo también estoy abrigada, está haciendo día. Edgar, el trabajo de Edgar. Yuri, Alan está con cámara, sí, Yuri. No sé si Alan está con cámara. Mi ayudante, por favor. Así está, porque lo tengo moverse su cabecita. Tenme paciencia, creo que me están escuchando y la señal creo que no es muy buena, así es que paciencia, por favor. En cuanto se me escuche entrecortado, me lo hacen saber. Mari, Giovanna, Pamela, Norca, Ruth, buen día, hermosas, Mari. A ver, ¿quién es más? Natalie, Anaí, no la veo, no sé por dónde está su cámara, no está muy bien enfocada. Luz, buen día. ¿Quién más? Pamela, otra vez. Natalie, la veo, Judith, está con cámara. Sí, no sé dónde está. Ay, Maribel tampoco, Yuri, yo que esto se está grabando, ¿verdad? También me lo pasas grabaciones, por favor, porque estoy mencionando nombres. David, José, Antonio, sí, lo estoy viendo, Antonio, Mayra, Gisela, Araceli no está, Gonzalo tampoco, Oscar, Foronda tampoco, Mendizábal tampoco, no sé, hay dos M's. Listo, he terminado de pasar el tema Doctora, de...
Eh, sí, buen día, hermosa. Doctora, buen día. Mi cámara no quiere dar, pero es que es retráctil. No quiere salir mi camarita, estoy intentando. Está bien, no se preocupe, no se Por preocupe. favor, doctora. Son cosas que suceden, no se preocupe. ¿Cuál es su nombre? Araceli Fuertes. Ok, Araceli. Bien, bien. ¿No les agrada verse? ¿No les agrada? Eh, ya se ve en la mañana, ni 7:30. ¿No? Conmigo también hacemos ese mismo ejercicio. Espero que es bueno siempre que socialicemos, mis queridos jóvenes. Nos veamos un ratito. Ah, ¿dónde está? Mira, sí, está bien. Mira qué linda está. O mira qué bonita está. Mira, está abrigada porque está haciendo frío. Es una manera de socializar. Bien. Bien, mis queridos jóvenes, muy buen día. Les deseo éxitos en esta jornada. Espero que ya no esté lloviendo tan horrible más. Hace frío cuando llueve. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Me dicen si estoy compartiendo, por favor, estoy compartiendo. Sí, doctorita. Sí, bien, bien. Vamos a iniciar con nuestro tema 3, la seguridad social antes y después del neoliberalismo. Denme un segundito, voy a mover esto. Ahora sí. Y vamos a iniciar, ya saben ustedes que siempre les doy el índice de todo lo que vamos a ver en este tema. Y vamos a ingresar con la definición de la seguridad social. Vamos a ver otras definiciones relacionadas con la seguridad social que tienen que ver con la jubilación, asimismo las pensiones, también el tema de los montepios, que ya lo hemos visto. Asimismo, vamos a ver la renta de los derechohabientes, quiénes son los derechohabientes. Lo siento, es mi internet, creo, el tema de la lluvia. Paciencia, ténganme, por favor, mis queridos jóvenes. Bien, estábamos en el tema de, ¿dónde estamos? Viendo el índice de lo que vamos a ver, como les decía, era más o menos unos cinco títulos que nos toca ver el día de hoy. Sí, exacto, la cronología de la seguridad social de los años 1881 a los años 1950. Bien. Ya iniciando con lo que es nuestro tema del día de hoy, pues vamos a ver cómo había manifestado, de acuerdo al índice, las definiciones, ¿no es cierto? Definición de la seguridad social. Y vamos a ver, elegido bueno, la primera definición es esta de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere, es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así,
asociarían la desaparición, dice, o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Este concepto engloba lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado explicando. No voy a utilizar cámara, creo, mis queridos jóvenes, por el tema de la señal. En cuanto estemos más tranquilos, más estables, vuelvo a encender mi cámara. Bien, como les decía, esto es más o menos todo lo que hemos estado viendo como concepto, en este caso una definición más general de lo que es la seguridad social, de lo que se entiende la seguridad social, y pues se entiende a la protección que se proporciona a los miembros de una determinada sociedad, ¿no? Estableciendo una serie de medidas públicas, evidentemente participa el Estado, ya lo habíamos manifestado, lo habíamos explicado en mérito a ese pacto social que se realiza entre la sociedad y el Estado. Pacto social tiene que ver más que todo con el bienestar de la sociedad, ¿no es cierto? El Estado tiene que brindar bienestar a la sociedad mediante políticas públicas que vaya realizando en mérito al bienestar de la sociedad. Ya saben ustedes que lo que va a precautelar o lo que tiene que precautelar estas políticas o estas medidas públicas que realiza el Estado en favor de la sociedad, pues van a ir en mérito a cubrir ciertos, ¿cómo le decíamos? Ciertas contingencias que refieren a la enfermedad, a la maternidad, a los accidentes de trabajo, a la vejez, la muerte, asimismo también a la protección de las familias, ¿no es cierto? A la protección de los hijos de la familia como tal. Este es el concepto de lo que refiere y lo que entiende, la definición de lo que refiere y lo que entiende la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Vámonos a otras definiciones y les he elegido dos definiciones, les había manifestado al principio que estoy utilizando el libro del doctor Cáceres y que refiere como seguridad social, entiende un conjunto de normas que protege a la salud del capital humano. El capital humano son los trabajadores de las diferentes empresas o de las instituciones públicas del Estado, que la mayoría no cuenta con este beneficio de seguro social, pero en algunos casos sí. La continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de medios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Esta definición, si ustedes se dan cuenta, ya engloba también, refiere ya el doctor Cáceres a un conjunto de normas jurídicas que van a proteger, en este caso, el tema de la salud de los trabajadores. A eso se refiere con capital humano. La continuidad de sus medios de subsistencia. Todos tenemos derecho al trabajo, ¿verdad? Está establecido dentro de la Constitución Política del Estado como un derecho humano, el derecho al trabajo. La aplicación de las medidas adecuadas, ustedes saben que el Estado tiene que establecer medidas adecuadas para em, de- esta rehabilitación o esta protección de aquellas personas que ya no pueden seguir trabajando, que ya han llegado a una edad en la cual, bueno, lamentablemente lo único que corresponde es la jubilación. Entonces, pero hay casos en los cuales existe capital humano, si queremos entenderlo así, que no ha aportado, que no tiene jubilación. Entonces, es el Estado, mediante este conjunto de normas jurídicas, que va a regular la protección de este sector de la sociedad y de la concesión de medios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, lo que va a precautelar las políticas del Estado en mérito a brindar seguridad social a la sociedad, pues es que estas condiciones que tengan ellos en su cotidiano vivir, estas condiciones de vida sean
lo más accesibles o lo más oportunas posibles y lo más efectivas posibles, si se quiere decir, si se quiere entender así. Esto es lo que refiere el doctor Cáceres Orellana. Vamos a ver otra definición y refiere que es la protección de la sociedad, que la sociedad proporciona a sus miembros, y siempre hablamos de protección cuando hablamos de seguridad social, mediante una serie de medidas públicas, las políticas del Estado que tiene que establecer con la finalidad de brindar, eh, so, de brindar estabilidad o protección a la sociedad. Contra las privaciones económicas y sociales, estamos hablando del tema económico con relación a la sociedad. De no ser así, requiere, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Estamos casi acá viendo la misma definición o una definición casi parecida a la definición de la OIE, la Organización Internacional del Trabajo, que obviamente también tratan de la protección del capital humano, de aquellas medidas públicas que el Estado va a hacer con la finalidad de proteger cuando existen accidentes, contingencias en el tema laboral, el desempleo y como el desempleo, la protección en forma de asistencia médica. ¿Cómo lo vemos esto? Plasmado en nuestra realidad, lo vemos plasmado en los seguros médicos que tiene la sociedad, estos seguros universales que estábamos discutiendo en la anterior clase o compartiendo o un poquito debatiendo del seguro médico, que si bien es cierto que nos brinda el seguro universal, son políticas de Estado que tienen que realizar con la finalidad de brindar protección a la sociedad. Estos bonos son también una forma tal vez de brindar protección a la sociedad, que no son sustentables desde mi punto de vista, pero bueno, son políticas de Estado, ¿no es cierto?, con relación al tema de que no se debe permitir estas privaciones económicas y sociales, eh, toda vez que perjudican a la sociedad. Bien, vamos a continuar. Son definiciones, estas son 3 definiciones que les presento. Ustedes ya verán con cuál se quedan, cuál les gusta más, porque ustedes saben que en los exámenes voy a, tal vez en algún momento, si es que lo vamos a dar oral, pues lo vamos a pedir que ustedes den una definición de lo que es la seguridad social como tal. Entonces ustedes elegirán una definición. Tienen la obligación, lamentablemente, de memorizar una de las definiciones, la que más les guste, porque siempre es necesario que tengan un conocimiento general de lo que es la seguridad social, de lo que protege la seguridad social, quién protege, mediante qué normativa, existe norma, no existe norma, está regulado, no está regulado, quién regula la normativa es el Estado mediante el órgano legislativo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen la obligación de conocer. ¿Y qué es lo que regula? ¿Y qué es lo que protege? Y a quienes protege, ¿no es cierto? Entonces, esto es como conocimiento general para ustedes, mis queridos jóvenes. Les he puesto ahí tres definiciones como lo manifestaba, ustedes elegirán una de ellas, cuál les guste más, o de lo contrario, si ustedes quieren investigar y ver una definición tal vez más acorde y más comprensiva, no tengo ningún problema, siempre y cuando me manifiesten al autor. Vamos a continuar entonces con lo que es, con lo que refieren a otras definiciones que se relacionan con la seguridad social y vamos a ver en este momento lo que es la jubilación. ¿Qué se entiende por jubilación? La jubilación se otorga al haberse cubierto un determinado número de años de servicio, alcanzando el límite de edad o por hallarse el beneficiario de ejercer una determinada labor. Entonces, la jubilación es aquella facultad que tiene una determinada persona de exigirle al Estado, pues, jubilarse la palabra como tal, ¿no es cierto? Por haber cubierto un número un número de años de servicio y un número de amortizaciones que habría realizado como empleado, ya sea público o privado. Entonces, esta persona que ha llegado a una determinada edad,
ya ha cumplido con todos los aportes, pues lo que va a buscar es la jubilación. Vamos a ver ahora otro pequeño concepto o comprensión de lo que es la jubilación. La jubilación es el procedimiento administrativo de abandonar el mercado laboral, principalmente por motivos de vejez. Sin embargo, es un trámite que también puede iniciarse por situaciones extraordinarias que impidan al individuo seguir trabajando. Esto sucede, por ejemplo, en caso de acciones que ocasione invalidez permanente. Si ustedes pueden observar, en algunos casos la jubilación no solamente se da porque se ha alcanzado primero la edad o las amortizaciones, la jubilación también puede darse por temas de accidentes que le han ocasionado al empleado, al capital humano, una invalidez permanente, que ya no pueda trabajar, que esta invalidez que le ocasione, pues le obligue a descansar o que ya no pueda utilizar. Imagínense que esté trabajando en una empresa donde utilizan materiales qué sé yo, a ver, Fridosa, tenía un cliente de Fridosa yo, que utilizaban cortadoras, máquinas cortadoras, y pues para la carne utilizaban máquinas moledoras, esto un poco delicado por el tema de la actividad laboral a la que se dedicaba, y pues imagínense que pierda las manos en un accidente, ¿no es cierto?, en un hecho fortuito. Entonces, esta persona ya no va a poder seguir trabajando, ¿no es cierto? Em, se le está ocasionando una invalidez permanente porque el medio para poder desempeñarse en sus funciones de esta persona que se dedica a esta labor, pues son las manos, ¿no es cierto? Entonces, esto significaría que le están causando una invalidez permanente. Obviamente, esta invalidez permanente tiene que ser fundamentada con prueba, serán unos exámenes médicos, pues que establezcan la invalidez permanente, no porque yo diga, hoy sí, me siento enferma, me siento mal, creo que ya no voy a poder trabajar y me siento como una invalidez permanente, no, no es a simple mención del trabajador o del capital humano como tal, esto se va a establecer a partir de una revisión médica de peritos que establezcan que evidentemente existe una invalidez permanente del trabajador, lo que ya no le va a permitir seguir trabajando. Bien, continuemos. Vamos a ver también ahora lo que es como como concepto de lo que es las pensiones, que se entiende por pensiones. En Bolivia refiere que se entiende como un subsidio temporal otorgado a los funcionarios que dejaron el trabajo antes de haber cumplido el número de años para la jubilación. ¿Cierto? Entonces, estas pensiones son otorgadas a aquellos trabajadores de entidades públicas o entidades privadas que se hayan acogido a este tema de pensiones, que hayan aportado, en pocas palabras. Y además, otra cualidad es que han dejado de trabajar antes de haber cumplido el número de años de jubilación. Es bien interesante y largo este tema de la jubilación y este tercer tema. Vamos a ver un poquito de norma en la próxima clase. Ya les voy a pasar en estos días, hasta antes del día viernes, la normativa, pero si ustedes pueden comprarse la ley de pensiones y que ya deben tener la constitución política del Estado, la próxima clase vamos a trabajar un poquito de normativa que precautela estos beneficios de los que estamos hablando ahora, estos conceptos, lo que entendemos por seguridad social y dentro de las definiciones de la seguridad social estamos viendo este tema, en este caso ahora de las pensiones, ¿no es cierto? Entonces es así, subsidio temporal. Vamos a ver también ahora un poquito otra comprensión de lo que es
La pensión es una prestación, refiere, económica destinada a proteger al trabajador al ocurrir, le dice, un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidentes no laborales o al incumplir al menos, o al cumplir al menos 60 años de edad. Estamos revisando la normativa y vamos a leer también con ustedes, por eso no quiero tocarla ahora. Vamos a ver la edad específica para el tema de la jubilación, tanto de mujeres como de varones. Pero acá les presento otra comprensión de lo que es la pensión como tal. Vamos a ver también el Montepio. ¿Y a qué refiere el Montepio? Refiere que es el beneficio que se da o que se concede a los derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Son los herederos, ¿no es cierto? Los herederos que vienen a ser la esposa, los hijos, si no existieren la esposa o los hijos, pues por las líneas y grados de consanguinidad, en línea ascendente, descendente, colateral, eh, pues en este caso del empleado fallecido en el ejercicio funcional o jubilado que fallece. Entonces, es este beneficio que se le da a los familiares, en este caso a la primera línea, si queremos decir así, al primer grado, que serían en este caso, con relación a los hijos, son sus hijos, y también la esposa, quienes van a recibir este beneficio. Lo vamos a leer también en la Ley de Seguridad Social, qué tipo de beneficio, obviamente es en tema económico, que perciben estos familiares, los derechohabientes, se llama derechohabientes, aquellas personas, aquellos herederos de aquella persona que ha fallecido, en este caso, de aquella persona que pues era una persona jubilada, que había fallecido en el ejercicio de sus funciones como empleado, como trabajador. Continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la renta de los derechohabientes. Eh, y ya habíamos entendido que los derechohabientes pueden ser en este caso los hijos, la esposa, sino si es que el trabajador no tuvo hijos, esposa, tiene padres o hermanos, ¿no es cierto? Tíos, y refiere acá. Se aplica cuando fallece un asegurado gozando de sus subsidios de incapacidad temporal o permanente o como una consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿No es cierto? En todos estos casos se va a aplicar esta renta para los derechohabientes de los beneficios que tenía el trabajador como tal, ¿no? ¿De qué beneficios gozaba en el momento de que ha fallecido? Entonces, todos esos beneficios de los cuales gozaba el asegurado van a ser transmitidos a los derechohabientes. Ya hemos explicado y espero que se esté comprendiendo quiénes son los derechohabientes y ahí les pongo las imágenes para que se vaya reafianzando su conocimiento. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora, ya ingresamos vamos a seguir explicando el tema de los derechohabientes. ¿Y quiénes son los derechohabientes? Los derechohabientes son familiares que perciben las rentas de los beneficiarios, de los empleados, de los trabajadores, ¿no? También se dan, dice, estas rentas también se dan en el caso de los familiares del titular de vejez o de quien hubiese cumplido las condiciones para dicho beneficios. Vamos a ver también la próxima clase eh, ¿quiénes son los beneficiarios y cómo están establecidos en la normativa? Porque ustedes saben que este tema de la seguridad social, este tema de las rentas, los montepios, están regulados por la normativa, por la ley. Entonces, y establece claramente quiénes son los que perciben estos beneficios y qué requisitos se deben cumplir para acceder a estos beneficios. Y acá ya se viene un trabajo práctico para ustedes, por si acaso. Ustedes como buenos abogados, futuros colegas, van a ir a averiguar a las diferentes instituciones de pensiones
cuáles son los requisitos y a las mismas, cuáles son los requisitos para que ustedes puedan declararse, o sea, beneficiarios de aquellas personas que han fallecido, porque en este caso ustedes serían los derecho a dientes. Aquí ya vamos a empezar a practicar un poquito lo que ustedes querían hacer y me pedían, ¿no es cierto? Queremos practicar porque ya corresponde, en tema de seguridad social corresponde. Van a practicar ustedes un poquito como abogados porque van a venir a su oficina, a sus clientes y les van a decir, nosotros, nuestro padre, mi esposo ha fallecido, yo tengo hijos mayores, tengo hijos pequeños, corresponde los beneficios que tenía mi esposo trabajaba, o mi esposo era jubilado, entonces, o trabajaba en tal empresa, quiero saber qué beneficios me corresponde a mí como esposa y a mis hijos. Mis hijos son, tengo hijos mayores de edad y tengo hijos menores de edad. Entonces, en estas instituciones les van a otorgar los requisitos que ustedes tienen que presentar. Esto ya les va a servir a ustedes para su vida práctica. Si es que nuestro querido Estado nos sigue cambiando la normativa y nos cambia algo, ¿no es cierto? Pero para conocimiento general les va a servir sí o sí. Bien, si no se cumplen los requisitos, los derechohabientes tendrán opción solo a indemnizaciones que se paguen una sola vez. Este tema de las las cuotas mortorias que les dicen, que se da un pago por aquella persona que ha fallecido con la finalidad de cubrir el tema de los gastos mortorios, el tema del alquiler, supongo, del velatorio, el tema del ataúd. Entonces tienen una cuota mortoria, se llama, de un determinado monto, si más no recuerdo, creo que son 1.800 bolivianos que se les otorga a los beneficiarios. Y bueno, también tenemos que ver qué requisitos nos solicitan para darnos este pago por una sola vez y de la misma forma también ustedes van a averiguar esta situación y lo van a ir recabando en un foldercito para cuando ejerzan su profesión. Ahora mismo ustedes tienen dentro de sus familias pues gente que ya sabe que está estudiando y pues les preguntan, ¿no? Tú estás estudiando Derecho, ¿sabes algo de esto? Y ustedes tienen que saber como conocimientos generales. Y yo digo, pues de este tema que concluyamos esta gestión de derecho de la seguridad social, pues ustedes están capacitados para orientar a la sociedad con relación a sus derechos de seguridad social. Cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué beneficios gozan a partir de que se reconoce este tema de que se considera una persona como un empleado de planta o a nivel universal o dentro de nuestro estado, obviamente hablamos de un conjunto de toda la sociedad en su conjunto y vemos qué beneficios le otorga el Estado como derecho de seguridad social. Ustedes tienen la obligación de conocer todos estos beneficios y de orientar a la sociedad. En las demás materias, obviamente, materia civil, penal, ¿qué más? Civil y penal todavía van a llevar ustedes, van a especializarse hasta quinto año que van a llevar la práctica forense civil, la práctica forense penal, pero en las materias específicas como familia, seguridad social, laboral, tributario, ustedes cada, cada gestión que terminen estas materias, ustedes están preparados ya para orientar a la sociedad. Por eso les decía, los requisitos que ustedes van a solicitar en el fondo de pensiones, pues eso ustedes ya lo tienen que ir guardando porque les va a servir para su vida profesional y de las diferentes instancias a donde van a realizar esta pequeña investigación con relación a qué requisitos tengo que presentar para hacerme como derechohabiente, para hacerme beneficiaria de todos los beneficios que percibía la persona, el de cuyos, el que ha fallecido, que estaba, que tenía, o puede ser que percibía ya por tema de
enfermedad, que ya recibía una pensión, o por tema de jubilación, que ya recibía una pensión, ¿no es cierto? Y también cómo cubre este seguro social, cómo cubre los gastos de sepelio de esta persona que ha fallecido, a dónde tenemos que acudir y qué requisitos tenemos que presentar para poder recoger este monto de dinero. Continuemos. Vamos a ver ahora el subtítulo 3 que refiere a la historia de la seguridad social, y ustedes recordarán que nosotros ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de este tema en en el primer tema, con el inicio de lo que es la historia desde los albores de la humanidad, desde el inicio. Entonces, sí, hemos llegado nosotros, la historia de la seguridad social nos habla de Roma, y habíamos manifestado que acá aparecen en esta época de la historia, aparecen las organizaciones, ¿no es cierto?, de corporaciones de artesanos que se han unido con la finalidad de protegerse mutuamente entre sí, no solamente por el tema de la seguridad en ese entonces, sino también por algunos temas de procesos que se les iniciaban. Pero en el entendido de que estos señores comerciantes viajaban de un lugar a otro, pues ellos han decidido formarse en corporaciones y pues protegerse entre sí, entre ellos, por aquellas eventualidades que en mérito a la naturaleza, pues que eran víctimas de estas eventualidades, ¿no es cierto? Por eso refiere que en Roma aparecen las corporaciones de artesanos como organizaciones sociales de solidaridad y ayuda entre sus afiliados. Ya empiezan a organizarse en representación de ciertos y determinados gremios con la finalidad de o apoyarse entre ellos solidariamente y obviamente a sus afiliados, ¿no es cierto? Así se entiende la historia de la seguridad social desde el punto de vista de Roma. Vamos a ir continuando de la historia de la seguridad social, cómo avanza en el tiempo, y vamos a ver ahora la Edad Media. Y refiere que es el desarrollo de los conglomerados artesanales en Alemania, Dinamarca e Inglaterra, sociedades de defensa y asistencia para el trabajador. Posteriormente se extienden a Francia, España, Italia y la República Veneciana. Este tema de organizaciones sociales, de artesanos o de ciertas otras organizaciones, conforme se organizaban en las sociedades, pues fue avanzando, avanzó Alemania, Dinamarca, Inglaterra. ¿Y cuál era la finalidad de estas organizaciones, pues, o de estos conglomerados de sociedades? Pues la finalidad era la defensa y la asistencia de la sociedad. Ya en ese entonces, como les manifestaba, pues se dan este tipo de organizaciones en atención a que la sociedad va creciendo y sus necesidades también se van incrementando. Entonces ellos han tenido que irse organizando, ¿no es cierto? Esto también se extiende a Francia, España, Italia y a la República Veneciana. Esto en la Edad Media. Seguimos viendo este conglomerado de asociaciones que se van conformando con la finalidad de protegerse en mérito a la solidaridad de la sociedad, y no pueden reunirse todos, ¿no es cierto? Se van reuniendo por gremios. Vamos a ver ahora la edad moderna, y pues vamos a ver y manifiesta este personaje, Juan Luis Vives, ha desarrollado una teoría de las necesidades humanas, la beneficencia y el modo de restringir la limosna en ese entonces. Ya en la Edad Moderna podemos ver ciertos conglomerados dentro de la sociedad, pues que tenían ciertas necesidades. Eh, Veíamos en las calles en ese entonces gente que empezaba a pedir limosna, y se preguntaba este autor, ¿por qué no podemos restringir eh, a estas personas que piden limosna y colaborar de alguna manera con sus necesidades? Y ven esta forma de
ve este autor esta forma de beneficencia, ¿no? Vemos ya la conformación de leyes sobre la mendicidad dictadas por Carlos I y Felipe II de España, que refería ¿por qué están pidiendo limosna? Y le decían, porque no hay trabajo. Entonces él decía, generemos trabajo para la sociedad y pidámosles un aporte voluntario para cubrir sus propias necesidades y las necesidades de la sociedad. El censo de pobres de 1536 fue ordenado por Enrique VIII de Inglaterra, que ha permitido tener la certeza de que al dar ocupación a los pobres se ahorraba considerables fondos. Entonces, miren cómo en esta etapa, en esta época de los reyes, ya se va observando cómo se va generando la necesidad de proteger a la sociedad mediante normas. ¿Cómo nace en este caso? ¿Dónde se inicia? En el momento en que este rey o estas personas colaboradoras observan este tema de la mendicidad de la gente que pedía limosna en las calles y les preguntan, ¿por qué ustedes piden limosna? Ellos les refieren, porque no tenemos trabajo. Entonces estos reyes refieren que hay que otorgar trabajo a la sociedad, hay que dar trabajo a la sociedad, para que a estos se les solicite un aporte voluntario para cubrir sus necesidades y las necesidades de la sociedad. Como hemos podido observar, de este censo en 1536, que ha sido ordenado por Enrique VIII, pues le ha permitido tener certeza para establecer cuál era la población que no tenía trabajo y pues dar, ¿no?, ocupación a esta supuesta gente pobre y que posteriormente ha observado que le ha ahorrado, ¿no?, considerables fondos de gasto, porque era la sociedad que trabajaba, quien cubría y quien en la actualidad también sigue cubriendo estas necesidades, ¿no es cierto? Enfermedad, orfandad, eh, accidentes de trabajo, vejez. Entonces, a partir de este momento hemos ido viendo, según a la historia y la experiencia que se ha ido generando, de emitir este tipo de normas y este tipo de leyes que han colaborado con la sociedad y con los reinados diferentes de ese entonces, con relación a la seguridad social. ¿Se me está escuchando, mis queridos jóvenes? Sí, 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 doctora. doctora, doctorita. se le escucha. Está compartiendo también, ¿verdad? Sí, doctorita. Ok, gracias, hermosas, muy amables. Bien, continuamos con el siglo XIX y refiere, el origen contemporáneo de la seguridad social se dio a principios del siglo XIX en Europa occidental. La construcción de la sociedad industrial y del proletariado permitió ver la seguridad social. Ustedes saben que de la historia que vive la faz de la tierra, entonces nosotros hemos visto en un momento esta revolución industrial, ¿no es cierto? El ingreso de las máquinas en las empresas privadas, que querían los empresarios que el trabajador, el capital humano, pues trabaje igual que las máquinas. Eso era imposible, ¿no es cierto? Y es por eso que se dan las sublevaciones, eh, eh, las protestas por jornadas y horarios de trabajo acordes a, a lo que podía rendir el ser humano, que no podía rendir como una máquina. Entonces, pues, y además la división del proletariado con relación a los empresarios, ¿no es cierto? La sociedad industrial y el proletariado, por eso refiere la historia. Y esto ha permitido observar la necesidad
de tener esta seguridad social dentro de las empresas. El proletariado depende por completo del pago regular de sus salarios. Cuando faltan, pasan privaciones o enfermedades, y esto es cierto y evidente. En ese entonces la sociedad, la única forma de subvenirse sus necesidades, pues era el empleo que le ofrecían estos empresarios, ¿no es cierto? Ellos, el proletariado dependía del pago que se le otorgaba en ese entonces. Y cuando esto faltaba, pues obviamente, y en todas las sociedades y en todas las épocas, supongo, de lo que se puede observar y analizar desde el punto de vista objetivo, pues podemos comprender que si no existe trabajo dentro de una sociedad, pues la sociedad carece de ciertas necesidades económicas, ¿no es cierto? En la actualidad lo que vemos cuando no tenemos trabajos estables, ¿qué es lo que hace la sociedad? Busca satisfacer su necesidad. El ser humano siempre va a buscar satisfacer sus necesidades y satisfacer las necesidades de su entorno familiar, de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que hace en mérito a que busca trabajo? No hay trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se va a lanzar a las calles, ¿no? Lo que vemos es el comercio informal. Si ustedes ven y van a las calles, a veces uno observa que existen más comerciantes que compradores, ¿no es cierto?, que consumidores. Pero no queda de otra cuando existe una escasez de fuentes laborales, y es lo que les decía, y es lo que vamos a discutir tal vez al finalizar el tema. El Estado tiene que tutelar las necesidades. Él administra recursos económicos de los ingresos por los impuestos, hidrocarburos, a las arcas del Estado, y el Estado pues tiene que brindar estabilidad a la sociedad. Además, el Estado administra normas, ¿no es cierto? El Estado lo que debería hacer, evidentemente hemos visto que la creación de empresas por parte del Estado, pues lamentablemente no ha tenido los frutos que se hubiese esperado por el Estado. Tendríamos que analizar, investigar cuáles han sido las causas, las razones, las circunstancias para que las empresas como Papel Bol, hay una empresa de industria de cítricos en Caranavi, y otras tantas empresas que ha creado el Estado, las Quipus que ha creado el Estado, que lamentablemente no han generado las expectativas que tal vez se ha esperado por el gobierno. Supongo que no ha habido una adecuada administración, eh, siendo que no se han utilizado los elementos que exige la administración, que son la planificación, la programación, la organización, la dirección, el control de las empresas. Tendríamos que investigar cuáles han sido las razones, las circunstancias, pero lo que vemos y lo que palpamos es que lamentablemente la sociedad está sufriendo, ¿no es cierto? No existen fuentes de trabajo. Por ese lado del Estado, que ha querido generar fuentes de empleo por ese medio, no ha sido un medio adecuado. Asimismo, el Estado podría colaborar con las empresas privadas, inyectarles de alguna forma tal vez capital económico, o tal vez alguna normativa que no asfixie a la empresa privada, con la finalidad de que los empresarios vayan creciendo como empresa, vayan generando fuentes laborales para la sociedad. Y ustedes saben que cuando existe trabajo hay un movimiento económico, una economía estable dentro de una determinada sociedad. El empleado depende del salario que percibe. Si no percibe un salario, pues lamentablemente no puede cubrir las necesidades de su familia, no puede cubrir sus propias necesidades. Esto va a generar pobreza dentro de un determinado país, dentro de un determinado estado, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad.
Entonces, ya en el siglo XIX, como habíamos manifestado, este es el origen contemporáneo de la seguridad social que se ha dado a principios de este siglo con la constitución de la sociedad industrial y el proletariado. Ya vemos aquí los primeros inicios de las exigencias de la sociedad por que se respete sus derechos, el tema de las contingencias dentro de las empresas, en las fábricas. Vemos las exigencias de los trabajadores por que se respeten sus derechos y garantías. Y pues ya hemos analizado el tema, ¿no? Del proletariado, de que si no recibe un salario estable y no tiene un trabajo estable, pues lo que vemos dentro de la sociedad es pobreza. No crecemos como sociedad ni como Estado, no progresamos. Bien, ven que cómo influye el tema de la seguridad social, el tema de un adecuado trabajo que se tenga por la sociedad, un adecuado trabajo para el surgimiento de una adecuada sociedad. Bien, vamos a entrar ahora a este quinto título que refiere a la protección en Europa al proletariado dentro de los inicios del siglo XIX. Hacia 1880 eh, se aplicaban, dice, tres medios destinados a proteger a la clase trabajadora. Siempre y durante la historia de nuestro país, lo que se ha querido y lo que se ha buscado y lo que no me voy a cansar de repetir para que se queden ustedes es la protección que se da en mérito a principios dentro de la seguridad social que contemplan proteger las necesidades de la clase trabajadora, ¿no? Lo que protegen son estas eventualidades que se dan dentro, obviamente, de este ciclo vital, como les decía, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y dentro de estas etapas, sobre todo cuando vamos creciendo y ya pues obviamente vamos generando ciertas necesidades o vamos teniendo ciertas necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Necesitamos cubrir nuestra alimentación, necesitamos cubrir las necesidades básicas, alimentación, vestimenta, un techo, salud. Entonces, en mérito a estas necesidades es que pues vamos creciendo como sociedad y a un principio, como lo habíamos analizado, pues se dan con la agrupación de ciertas que se conforman en organizaciones que se van brindando entre ellos solidariamente seguridad, ¿no es cierto? Protección entre ellos, entre la sociedad. Y así vamos avanzando en la historia y el ser humano necesita de esta protección. Y pues en algún momento que nos vamos conformando como estados, pues es el Estado quien se tiene que encargar de brindar esta protección a la sociedad. Por eso vemos estos seguros universales, que lo habíamos discutido en la anterior clase, que si bien es cierto, no cubren como establece, no cubren las necesidades en el caso de enfermedad, no cubren estas necesidades específicas que están establecidas en la normativa, porque vamos a revisar qué cubre el seguro universal según la normativa, porque ustedes saben que todo está normado, nosotros nos regimos bajo normas, reglas de conducta. Entonces, el Estado, mediante el órgano legislativo, lo que hace es emitir normas que van a precautelar estos derechos con relación a la seguridad social, con relación al individuo, que es lo que precautela el Estado con relación a la sociedad como tal. Si bien es cierto que comprendemos que es el trabajador quien realiza sus aportes mensuales de un determinado monto porcentual según al salario que percibe, pues también el Estado tiene la obligación de brindarle en mérito a estos aportes
medios por los cuales pues va a mitigar las necesidades de la sociedad desde el punto de vista de la salud. Ya les había explicado, existen cajas de salud, ¿no es cierto? Y en esta época de protección del siglo XIX, la protección obviamente al proletariado, vemos eh, que existen y que se van generando los pequeños ahorros, obligaciones de los empleadores de asumir la responsabilidad de ciertos riesgos, las diversas formas de seguro privado, y lo hemos mencionado, si ustedes recuerdan, en el primer tema, así de forma general. Ahora lo vamos a ver un poquito más específico, pero ustedes recordarán que estos pequeños ahorros tratan de la organización que se dan en pequeños grupos sociales que van realizando ciertos aportes, a esto le llaman ahorros, para poder cubrir las necesidades de la sociedad en ese entonces. Asimismo, vamos avanzando y vemos lo que son las obligaciones de los empleadores, lo que ya les he explicado, ¿no es cierto?, de asumir la responsabilidad de ciertos riesgos. Es al trabajador quien se le da la responsabilidad de que aporte un cierto monto por salud, por jubilación, y también hay otro aporte solidario que les decía, que les muestro a la próxima clase. Ya estamos casi terminando el tema, terminamos y vemos el tema de la normativa para afianzar lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, que no es algo descabellado, sino que tiene relación con la normativa que precautela los derechos de la sociedad. Vamos a ver las papeletas de pago, a ver si alguien tiene dentro de ustedes también que esté trabajando. Vamos a analizar sus papeletas de pago y vamos a ver estas obligaciones como empleados que somos, de asumir cierta responsabilidad de ciertos riesgos. ¿Cómo asumimos estas responsabilidades? Pues lo asumimos realizando nuestros aportes, ¿no es cierto?, nuestros aportes voluntarios. Para que en algún momento podamos ser beneficiarios de la jubilación o el tema de salud, para cuando pues, sufrimos de alguna enfermedad, que seamos atendidos en las diferentes cajas que existen en nuestro país. Estos aportes que nosotros como trabajadores o como capital humano realizamos a las diferentes instituciones, pues van a repercutir en cubrir nuestras necesidades. Cuando nos enfermamos, acudimos a las cajas de salud, pues que nos corresponde, y de que somos beneficiarios de una atención médica gratuita y de los medicamentos, ¿no es cierto?, con relación a operaciones también, cuando cubrimos nosotros como empleados una caja de salud, y pues el tema de las jubilaciones también, que obviamente tenemos que cumplir ciertos requisitos, que va a ser trabajo para ustedes averiguar cuando ya concluyamos el tema. Yo voy a dar las directrices. Además de las diversas formas del seguro privado, ¿no es cierto? Hay otros seguros privados también a los que se ha acogido la sociedad con la finalidad de precautelar ciertas necesidades de la sociedad, ciertas eventualidades en atención a estas etapas de la vida que vivimos, por tema de vejez, por tema de accidentes en el trabajo, tema de proteger a nuestra familia, a nuestros hijos. Primero protegémonos, primero como empleados, pues al contraer pues obligaciones, derechos y obligaciones con nuestro empleador, y conformar los requisitos que corresponden, nos aseguran en primera instancia a nosotros, ¿no es cierto?, como trabajadores. Posteriormente aseguran a nuestra familia, a nuestra esposa, y si tenemos hijos, a nuestros hijos. Este seguro de seguridad social va a cubrir también las necesidades de la familia. Quien otorga este beneficio a su núcleo familiar, a la célula básica de la sociedad, pues es el empleado, quien al momento de contraer esta relación obrero-patronal, que va cambiando en el tiempo, obviamente, pues genera estos derechos
con relación a su familia. Lo aseguran a él y posteriormente van a asegurar a la familia como tal, que también va a tener todos los beneficios que tiene el empleado o el capital humano, de poder cubrir las necesidades que refieren a salud, en temas de enfermedad, a la asistencia médica como tal, que lo hemos discutido en la anterior clase. Personalmente no lo he visto como tal. La sociedad critica mucho el tema de la seguridad en el tema de enfermedad, y pues es tema de mejorar. Yo supongo que nos corresponde a nosotros como abogados realizar investigaciones con relación a qué es lo que está sucediendo, por qué se está dando este fenómeno social, porque es un fenómeno social, porque es un fenómeno social, porque perjudica, si se quiere decir así, hace daño a la sociedad. Este tema de los seguros sociales no están cubriendo las necesidades por las cuales han nacido, cuál ha sido la naturaleza de proteger el tema de salud. No se está protegiendo el tema de la salud, existe carencia en el tema de la protección a la salud. Ese era un tema económico, un tema del Estado, como les digo, tenemos que analizar el tema de los aportes que realizamos. Muchos de nosotros aportamos, se nos descuenta, lo vamos a verificar la próxima clase. Por eso les digo a aquellas personas que trabajan, que traigan su boleta de pago, no importa, bórrenlo, el tema del salario que perciben, eso no interesa, pero vamos a ver cuáles son los aportes que realizan ustedes con la papeleta y con la normativa, cuál es el porcentaje de descuentos que se les realizan a los trabajadores por el aporte a las diferentes cajas de salud, a las instituciones de previsión de tema de pensiones. Entonces, eso lo vamos a revisar la clase que viene. Estaríamos quedando acá, mis queridos jóvenes, en la explicación que ya se les ha dado de forma general de lo que es la protección europea al proletariado en los inicios del siglo XIX, que tiene que ver con los pequeños ahorros que se daban en ese entonces, las obligaciones de los empleadores para asumir la responsabilidad, que ya les he explicado de forma general. Vamos a explicar de forma específica la próxima clase. Y, perdón. Y pues vamos a hablar también de los seguros privados, ¿no es cierto? De la contratación de aquellos seguros privados que realizan la sociedad cuando no tiene en la actualidad, cuando no tiene una fuente de trabajo estable, pues lo que va a hacer es acudir o realizar sus propios depósitos, y por eso hablamos de las diversas formas del seguro privado. Uno paga el seguro privado con relación a seguridad, con relación a salud, y obviamente también con la finalidad de que en algún momento, en ya la etapa de vejez, pues pueda recibir una pensión vitalicia, ¿no es cierto? Y que va a cubrir también a la familia en caso de que el titular de esos beneficios pues fallezca. Entonces estaríamos quedando aquí, mis queridos jóvenes. Tenemos estos minutitos para que ustedes puedan realizar las preguntas correspondientes que ustedes deseen. La próxima clase vamos a ver la normativa como tal, de estos seguros de salud, de vejez, prestación. Vamos a hablar un poquito de la prestación solidaria de vejez. Vamos a hablar también, que estoy acá, tengo en mano la ley de seguridad social, las prestaciones y beneficios del sistema integral de pensiones. Estábamos hablando de la prestación de vejez actualmente dentro de nuestra actualidad, dentro de nuestra sociedad como Estado boliviano. Entonces, lo vemos la próxima clase como normativa. Vamos a dar lectura a los diferentes artículos de la Ley de Seguridad Social, y se los voy a enviar también como material de estudio, como material de trabajo, para que la próxima clase, al inicio, ustedes ya estén abriendo este tema de la Ley de Seguridad Social, para que trabajemos juntos y demos lectura en conjunto. Bien, mis queridos jóvenes, estaríamos quedando acá.
Si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, me lo hacen saber, o si tienen alguna consideración, apreciación con relación a lo que hemos avanzado, si tienen alguna intervención desde el punto de vista, obviamente siempre del respeto, ¿no es cierto? Si ustedes quieren intervenir y mejorar algo que tal vez alguna anécdota que tengan con relación a lo que hemos visto, entonces están, pues ahora sí, pueden participar. A ver, ¿quiénes trabajan acá? Levanten la mano, vamos a trabajar con las personitas que trabajan, que gozan de estos seguros sociales, que son trabajadores de planta, o tal vez también hay algunas personas de ustedes que hacen un aporte voluntario. Alcen la mano, ¿quiénes trabajan? Es una forma solamente, jóvenes, a ver, de sustentar lo que hemos aprendido con experiencias propias. Así es que, a ver, díganme. Doctora, buen día. Sí, adelante, mi estimado, adelante. Doctora, quería hacerle una consulta. En la anterior clase Listo, también tocó esto de los seguros, claro. el seguro voluntario, ¿no? Que prácticamente en la Caja Nacional, cuando usted dijo que tendría que ser igual para todos, ¿no? No se cumple, ¿no? Cuando hace uno el seguro voluntario, el que va a pagar, que no está afiliado a una empresa, solamente le cubren ciertos costos, no en la totalidad de alguna enfermedad o accidente que pueda tener. ¿Y esto por qué se da así, de esa manera, no, doctora? Si tendría que ser para todos por igual, ¿no? Y está aportando la misma cantidad que una empresa podría aportar. Volvimos. No sé si es mi señal, mi querido Antonio, o es su señal, pero le escuchaba un poco entrecortado, pero sí. De la pregunta que usted realizaba, lo que le he entendido es que acerca del seguro voluntario en las cajas de salud, que esto no se cumple. Lamentablemente es cierto y evidente. ¿Qué nos queda como sociedad? Más allá de criticar y decir, sí, no, la norma no se cumple, vemos constantemente dentro de nuestro cotidiano vivir, en las diferentes áreas de lo que es el derecho. Vemos que la normativa lamentablemente no se cumple. ¿Qué es lo que nos queda como sociedad? Realizar el control social, exigir. Lamentablemente, y de lo que estamos observando, de la historia que nosotros ya conocemos desde colegio, ninguno de los derechos que se han conseguido y que se han consagrado como tal en normativa, ninguno de esos derechos se ha logrado lamentablemente de forma pacífica. Estos derechos que se han conseguido, que se han consagrado en normativa, para la sociedad se han conseguido en mérito a protestas. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar un control social de que esta normativa se cumpla. Si la sociedad no se queja, si la sociedad no reclama, esto se sigue manteniendo de esta manera. Y dentro de la normativa de la Ley de Seguridad Social está previsto el seguro voluntario. Son aportes que se deben realizar en mérito al cálculo de un salario mínimo nacional. Y obviamente ver específicamente, y como les decía, como trabajo práctico, ustedes van a investigar esta situación, qué beneficios cubre, o sea, este seguro voluntario o este seguro universal, ¿qué, qué cubre a la persona que está realizando este aporte voluntario o el seguro universal que establece el Estado como tal? ¿Qué necesidades nos cubre?
Eso lo van a averiguar ustedes, eso van a hacer una pequeña investigación con relación a las cajas de salud, a las AFPs. ¿Qué beneficios nos da? ¿Y se cumple? ¿No se cumple? Tenemos que ser críticos, críticos propositivos. ¿Qué hacemos? ¿Se cumple? ¿No se cumple? Hay mucho porcentaje de la sociedad que refiere que estos seguros universales no coadyuvan, no cumplen con las necesidades y las expectativas de la sociedad, solo cubren algunas necesidades y no el 100% de las necesidades, como ser operaciones, cirugías o qué sé yo, porque para ciertas atenciones, pues el seguro establece si te cubre o no te cubre, ¿no es cierto? Entonces tendremos que analizar qué necesidades nos va a cubrir el seguro tanto voluntario como universal y privado, obviamente. Tendremos que analizar, ¿no es cierto? Y como refería nuestro querido Antonio, lamentablemente no se da. La normativa no se cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reclamar, tenemos que protestar, tenemos que solicitar que el seguro se cumpla con las exigencias y las necesidades que cubre supuestamente y que se dé fiel cumplimiento a la normativa. Nosotros que vivimos dentro de un Estado, pues tenemos la obligación de cumplir la normativa que rige a la sociedad. No solamente la sociedad, por si acaso, también el Estado tiene la obligación de cumplir la normativa que él mismo genera mediante el órgano legislativo. La seguridad social la ley de seguridad social se ha modificado mediante decretos supremos en una serie de oportunidades. Ahí se va generando una inseguridad jurídica porque vamos modificando la normativa. ¿Cuántos aportes eran? No, si eran tantos, más de 100 aportes o más de 200. ¿O cuántos años era para jubilarme? 57 para los varones, 55 para las mujeres, o era 60 para los varones, 55 para las mujeres, no sé. Esto lamentablemente es porque la normativa se modifica y crea una inseguridad jurídica, pero todo está plasmado en la norma. Nosotros vamos a analizar la norma y pues tenemos que ser críticos propositivos y realizar un control social de que se cumplan nuestros derechos. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer, menos el Estado. Otra consulta. Gracias, mi querido Antonio. Espero haberles entendido lo que me ha preguntado y bueno, a ver, tratar de satisfacer las preguntas con respuestas que les puedo dar en la medida de mis posibilidades con relación a las críticas que se pueden hacer del incumplimiento a la normativa con relación a la seguridad social. ¿Alguien más, jóvenes? Doctorita. Sí, adelante, mi querida Natalie. Buen día, doctorita. Disculpe, en cuanto a la jubilación forzosa en caso de accidente, el certificado médico será emitido por la institución de salud donde corresponde, como por ejemplo la Caja Nacional, o puede ser emitida por un médico particular. No. Tiene que ser emitida por la Caja Nacional, específicamente por peritos, en realidad. Tiene que ser realizado, hay un formulario, y vamos a ver también ese formulario. A la próxima clase vamos a compartir pantalla con relación a los formularios que se deben llenar y a los requisitos que se deben cumplir, pero tienen que ser médicos peritos especializados que establezcan específicamente el grado de invalidez de la persona que se va a jubilar por esta causa o que va a pedir una indemnización por esta causa también. Y son entidades públicas del Estado, evidentemente, que tienen que emitir este certificado médico. A la próxima clase vamos a ver este formulario y vamos a ver los requisitos que se deben llenar y quiénes son las instancias específicas que tienen que otorgar, pero son las instituciones públicas de salud, pero de peritos especializados. Se va a pedir peritos en cada área, por decirles
sea digamos, una enfermedad terminal de cáncer, pues irá al área correspondiente, ¿no es cierto? Y si, digamos, es tema de mutilación, pues también veremos a un perito especializado en el área que establezca que evidentemente existe un grado de invalidez total, parcial, veremos cómo se cataloga en mérito a un informe que van a brindar y una certificación médica que establezca la situación del trabajador, dependiendo cuál es la causa por la cual está pidiendo este seguro de invalidez, ¿no es cierto? Y una forma y un requisito para la jubilación. Entonces, vamos a ver este formulario. Voy a compartir pantalla para poder ver este formulario y qué requisitos nos solicita. Pero sí tiene que ser una institución pública del Estado con relación a salud, peritos en el área que puedan establecer este grado de invalidez. ¿Alguna otra consulta? Gracias, mi querida Natalie. Gracias a usted más bien, doctorita, por la super idea. Está bien, hermosa. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Algún comentario? Estaba pidiendo voluntarios. ¿Alguien ha levantado la mano? Vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién trabaja a la próxima clase? A la próxima clase, mis queridos jóvenes, que ya estamos a 26, no quiero perjudicarlos con relación a la otra materia. Para la próxima clase, aquellas personas que trabajan en una institución, ya sea pública o privada, por favor, sus papeletas de pago. Vamos a ver en estas papeletas si evidentemente se cumple lo que estamos explicando y si se cumple la normativa de la ley de seguridad social con relación al descuento a aportes, ya sea por salud, por tema de jubilación y por tema de descuentos solidarios. Y vamos a ver a dónde se van esos descuentos solidarios que nos hacen, porque nos hacen un descuento solidario por si acaso. Hay un porcentaje que lo vamos a ver en las papeletas de pago y vamos a ver también los descuentos por tema de salud, por tema de jubilación, de vejez, también vamos a ver en las papeletas. Los que tengan, les voy a pedir que sí, que por favor nos las puedan enviar, me lo puedan enviar para que yo lo pueda compartir, o si ustedes mismos lo pueden compartir, o a mi ayudante o al administrador de la cuenta para que puedan compartir. Yo también voy a traer una boleta para que podamos ver, ¿no? Y practicar, a ver, y cuál de descuentos, de dónde, de qué, cuál es el porcentaje, que es necesario que ustedes lo vean. Entonces, mis queridos jóvenes, estamos concluyendo acá. Tengan una buena jornada, un bendecido día y nos vemos el día viernes. Tengan un excelente día, mis queridos jóvenes. Gracias, doctorita. Hasta luego, doctora.